Muchas gracias a todos por estar aquí, por su tiempo también. Y tenemos mucho de qué platicar el día de hoy. Y como nos enseñaron en las Escrituras, primero vamos a hablar del vino malo y luego sacaremos el vino bueno. Primero vamos a hablar de las cosas que hay actualmente, de algunas opciones que existen. Vamos a tratar de descifrar algunos mitos y realidades de los anticonceptivos. Lo primero que quiero decirles es que este es el equipo con el que trabajo todos los días. Este es uno de los hospitales en los que trabajo todos los días y nos dedicamos a ver pacientes. Nosotros todos los días vemos pacientes, todos los días vemos mujeres, todos los días nos enfrentamos a esta realidad. Prácticamente todas las semanas me encuentro con una paciente diferente que viene a decirme: quiero saber si puedo usar anticonceptivos, tengo miedo, estoy iniciando mi vida sexual, tengo una tía con cáncer, tengo una mamá con cáncer, tengo una abuelita que tuvo trombosis y tengo miedo de usar anticonceptivos porque intrínsecamente la mayoría sabe que pueden ser dañinos para su salud y acuden al médico. Muchos acudirán al médico, que generalmente los médicos nos vamos a decir: no pasa nada, está peor que te embaraces. O sea, tómate lo que sea menos salir embarazada, ¿no? Con esto quisiera decirles que yo no me dedico a hacer investigación a profundidad, no es mi primera labor de los días, no me dedico a hacer, a vender nada. Vemos pacientes, hablamos de práctica, no de teoría. Recientemente en los congresos a los que me ha tocado asistir, a las conferencias, afortunadamente me invitaron a ser el representante para México del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras en la parte juvenil del colegio, y entonces me invitan un par de veces al año a los congresos nacionales en Estados Unidos y al congreso del distrito, y lo último, la tendencia es a hacer un disclaimer, que ellos le llaman, o quitarte de conflictos de intereses. Y entonces dicen: bueno, yo tengo relación con tal farmacéutica o no tengo relación con nadie, y esa es la segunda cosa que yo quisiera decirles: yo no tengo relación con nadie, no tengo intereses. Mi único interés está con la vida, mi único interés está con la defensa de la vida desde el inicio, desde la concepción. Me dedico a hacer NAPRO, me dedico a hacer Natural Family Planning, me dedico a hacer consejería para las parejas que quieren tener métodos naturales. Esa es mi única tendencia, ¿verdad? No pertenezco a ninguna farmacéutica. Y hablando de investigación, quisiera comentar algo que es bien importante. Acá probablemente me encontraré entre el grupo con algunos otros médicos. Y está de moda y está la tendencia en la medicina que si no está escrito, si no está en el journal más reciente, si no hay medicina basada en evidencia, no es real. Y nos ha hecho pensar que el método científico es la única estrategia que tenemos para conocer la verdad. Y entonces pensaríamos entonces que el método científico está libre de sesgo y que el método científico es 100% confiable para conocer la verdad. Y acá es bien importante que hagamos una distinción, y el método científico está basado en preguntas, en responder a preguntas. Es siempre, toda investigación en el método científico parte de una pregunta, y las preguntas parten siempre de la conciencia de las personas. Luego entonces, las preguntas que elaboran los científicos pudieran o generalmente están modificadas o con la tendencia de sus propios valores, de sus propias, por no decir valores, porque quizás es una palabra ya medio tallada, de sus propias prioridades. Por eso no es infrecuente que la mayoría de lo que vamos a encontrar publicado tenga el mismo cuadro, tenga la misma tendencia. Y un médico que ha estado 5 años en la escuela de medicina, 4 años formándose como ginecólogo, 2 años más haciendo una subespecialidad, y de esos 7, 8, 9 años de su formación académica como médico, lo han bombardeado con la misma idea: esto es lo mejor, esto es lo único, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que dar a las pacientes, esto es lo que hay que dar a las mujeres, si no le das esto eres un irresponsable, si se embaraza, mira, es tu culpa, y si no les das lo van a abortar. Y entonces crecen con una conciencia
y sus preguntas van a estar dictadas por esa misma conciencia. Y esto lo hago al principio de mi plática porque mucho de lo que iremos platicando tendrá sustento científico, y de repente alguien podrá decir, oye, pero eso es del 2001, o eso es del 98, eso a lo mejor no es del último journal que lo vamos a estar, algunas cosas que vamos a estar platicando, porque es bien difícil encontrar publicaciones científicas que digan la verdad acerca de los anticonceptivos. La razón es obvia. ¿Quién mantiene esas publicaciones? ¿Quién mantiene los colegios? ¿Quién mantiene los congresos de ginecología y obstetricia? Las farmacéuticas que proveen los anticonceptivos, las mismas instituciones que proveen los anticonceptivos. Jamás en la vida me van a invitar a dar esta plática a un congreso de ginecología y obstetricia. Jamás, porque el director de Bayer me dispara en la frente y dice, este cuate está en contra de mis intenciones de venta. Y entonces lo que hay en las revistas, lo que hay en los congresos es lo bueno de los anticonceptivos, lo mejor. Y hoy vamos a tratar de descifrar la verdad. Primer mito: los anticonceptivos, estamos sobrepoblados, nos vamos a llenar, se van a acabar los medios. En el último Congreso Nacional de la COG, la conferencia del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, la conferencia inaugural era: anticoncepción no se debe de mezclar con ideología, con religión y con la moral. Y entonces subió un cuate a hablar diciendo todas las bondades de los anticonceptivos, y además diciendo que ya habían logrado la disponibilidad universal de anticoncepción en Asia, que el siguiente paso era África. Y vamos a lograr que todos los africanos tengan anticoncepción y todos tengan acceso a los anticonceptivos y haya en todas las escuelas y en todas las farmacias, y que sea libre de receta médica. Y la gente le aplaudió de pie. Y el cuate exponía cómo iba a ir creciendo la población africana y cómo se iban a ir acabando los recursos en África. Y entonces decía, este va a ser el fin del mundo y el calentamiento global, y entonces los africanos ya no van a tener comida, entonces van a emigrar a Europa, y en Europa van a generar toda una ola de violencia y de mezcla de culturas, y entonces va a haber migración, y va a haber pobreza, y va a haber inseguridad. Y la anticoncepción es la solución al calentamiento global, es la solución al terrorismo, porque Osama Bin Laden fue el número 53 de los hijos de una familia, y si esa familia hubiera tenido acceso a la anticoncepción, no existiría el terrorismo. Palabras reales. Se paró la gente, le aplaudieron, ovación, era el héroe. Anticoncepción para frenar el calentamiento global, el fin de la humanidad. Todas estas teorías y toda esta realidad está originada a finales de 1700, principio de 1800, Malthus. Malthus, este científico inglés, que en su ensayo sobre la ley de la población escribiría: la población, si no encuentra obstáculos, aumenta en proporción geométrica, mientras que los alimentos solo pueden aumentar en proporción aritmética. Luego entonces va a llegar el momento en que la población va a crecer tanto que nos vamos a acabar las cosas y nos vamos a pelear por comida y por agua. Ese fue Malthus en 1700, teoría que hoy está desechada, pero que perpetúa en la conciencia de muchos de nuestros científicos. Malthus creía en dos estrategias para disminuir esta tendencia a que se acabaran los recursos. La primera, a la que él le llamaba las acciones positivas, era: vamos a hacer que se mueran más los que se tienen que morir. Hay gente que se tiene que morir, vamos a dejar de impedir que se mueran. Que haya más epidemias, que haya más hambre, que haya más desastre. Y aquí lo podemos ver, dicen: en nuestras ciudades haremos estrechas las calles, meteremos más gente en las casas, trataremos provocar la reaparición de una epidemia. En el campo construiremos a nuestras aldeas junto a los lagos pútridos y estimularemos la formación de los poblados en los terrenos pantanosos e insalubres. ¿Les suena por qué cuando oímos que llegó el huracán, acabó con las gentes más pobres, acabó con las comunidades más alejadas, las que de por sí no tenían nada? Sigue permeando la idea de nuestros políticos, la idea de nuestros sociólogos: permitir que los pobres se estacionen donde se los va a llevar el agua, permitir que los pobres tengan epidemia.
Dice, vamos a facilitar las operaciones de la naturaleza. Fue tan fuerte la ideología de Malthus que logró abolir una ley en Inglaterra que se llamaba la ley de los pobres, y fue conocida como la abolición de la ley de los pobres, porque él decía, el gobierno no debe de ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres, prestarles auxilio, equivale a estimularlos a tener más hijos o a que sobrevivan más, con lo que en lo último término empeoraríamos el problema del hambre. Decía más adelante Malthus en su cuarto libro, estamos obligados por la justicia y el honor a negarles el derecho a los pobres a ser mantenidos. Malthus todavía, tenía por un lado los medios positivos, los medios que decía, vamos a dejar que el mundo acabe con ellos, y había los medios pasivos que era, vamos a hacer que no crezca la población, vamos a estimular para que no crezca la población, y él condenaba el hecho de estimular para que no creciera la población. Pero más adelante escribiría Malthus, y esta frase la pongo en rojo porque me representa exactamente la filosofía de Malthus, y dice, un niño es de relativamente poco valor para la sociedad. O sea, si ese se muere, no pasa nada. O sea, el pobre, no importa. O sea, hay gente que vale y gente que no vale. El pobre, el que pide limosna, de por sí lo tenemos que mantener. Ese no cuenta. Después vendría el neomalthusianismo a principios de los 1800, y en esta época fue donde empezaron a surgir, a diferencia de los métodos positivos para hacer que el mundo acabara con la gente, empezó a tener más auge los métodos, entre comillas, de planificación familiar. Y entonces empezaron a producir de manera masiva y más en forma los anticonceptivos. En esta época surgieron las primeras esponjas vaginales, surgieron las primeras pociones o pócimas químicas que ya se podían introducir las mujeres en el organismo para evitar la concepción de un bebé. Empezaron a surgir los primeros condones, la primera empresa en fabricar los condones de manera industrializada era Goodyear, que a través de los plásticos que ellos tenían encontraron una funda que podía ser utilizada. Aunque la historia es larguísima, ¿verdad? Desde el principio de los tiempos se intentaron, y había mujeres que intentaron con tierra, y hay historia en los papiros de que con heces de cocodrilo y con 20,000 cosas que intentaron las sociedades para evitar los embarazos, pero fue en esta época en la que ya empezó a haber movimiento, más en forma, más a nivel masivo, más en grande. No tardaron los eugenistas, los eugenecistas, en pensar, esto está bien, con esto podemos seleccionar qué parte de la población queremos que crezca y qué parte de la población no nos interesa que crezca o queremos eliminar, ¿verdad? Fines de 1800, inicios de 1900, cuando se gesta también la Segunda Guerra Mundial, Hitler, etcétera, ¿verdad? Más adelante vendría esta mujer, Margaret Sanger. Margaret Sanger, que es conocida como la madre del control de la natalidad, ella fue la principal promotora de toda la anticoncepción en el mundo. Margaret Sanger fue la hija de un matrimonio católico. Hay diferentes historias o diferentes leyendas sobre la historia de Margaret Sanger. Hay quienes dicen que su padre ejercía cierto dominio machista sobre su madre, y hay quienes dicen que no, que su padre era un escultor de arte sacro. Lo que sí es cierto es que la mamá de Margaret Sanger tuvo 18 embarazos. 11 terminaron en un embarazo completo que terminó en un hijo vivo, y la mamá de Margaret Sanger murió de manera prematura. Algunos dicen que murió en su último embarazo, algunos dicen que murió a la edad de 50 años de tuberculosis. Y Margaret Sanger se paró literalmente en la tumba de su madre y le dijo a su papá, es tu culpa, tuvo demasiados hijos. Y empezó una cruzada mortal para permitir que las mujeres no tuvieran tantos hijos y no tuvieran que ceñirse al grillete del hogar y estar ahí cuidando a 5 o a 6 o a 10 hijos, y permitirle a las mujeres que pudieran tener libertad sexual, que pudieran acudir a las relaciones sexuales y no terminar embarazadas. Probablemente, y no lo descarto, Margaret Sanger empezó con ideas
positivas. Vamos a brindarle algo bueno a las mujeres. Vamos a ayudarles a que no tengan que sufrir o que no tengan que tener 20 hijos o 10 hijos, porque nadie quiere eso. Cada quien tiene la opción de decidir cuántos hijos quiere tener. Pero no tardaron estas mentes eugenésicas, estos grupos que tenían más poder, en utilizar las ideas de Margaret Sanger, y probablemente Margaret Sanger las tenía. Veamos cómo escribe Margaret Sanger y cómo se expresa. Y dice: deberíamos de dar más hijos a los capacitados y menos hijos a los incapacitados. Esta es la esencia del control de la natalidad. Más adelante diría: el aumento de la clase trabajadora debe regularse, ya que se compone de imbéciles benignos que alientan los elementos defectuosos y enfermizos de la humanidad mediante su irresponsabilidad de enjambrar y engendrar. Tenemos que eliminar a esa maleza humana, segregar a los imbéciles, a los desajustados, a los mal ajustados y esterilizar a las razas genéticamente inferiores. Margaret Sanger colaboró con el ejército de Hitler, estuvo en Alemania, se asoció con grupos eugenésicos, se conoce que se asoció con el Ku Klux Klan para eliminar a las poblaciones que ellos consideraran inferiores. Hay una carta que se conoce como el Negro Project, o el Proyecto para la Eliminación de los Negros, donde Margaret Sanger escribe textual: el enfoque educacional más exitoso para llegar a los negros es a través de un llamamiento religioso. No queremos que nadie se entere que queremos eliminar a la población negra. Y el ministro religioso es el hombre que puede aclarar esta idea. Deberíamos de contratar 3 o 4 sacerdotes de color, preferentemente con conocimientos de servicio social y con atrayentes personalidades, para que le expliquen a los negros las bondades de la anticoncepción. Traigo un delay en mis diapositivas. Y por eso no es casualidad esta realidad. No es casualidad que la raza negra, que ocupa el 11% de la población en Estados Unidos, tenga entre sí al 45% de las mujeres esterilizadas. Tenga para el grupo de hispanos, el 30% están esterilizados. En Puerto Rico el número de esterilizaciones llega a 35%, y entre los indígenas en los Estados Unidos 42%. Eliminar a las razas genéticamente inferiores, eliminarlos del mapa. Estas fechas coinciden con el término de la Segunda Guerra Mundial, y la sociedad se hastió. Cuando se conoció lo que pasó en los campos de concentración, la sociedad dijo: no más eugenesia, no más eliminación de estas razas. Y el discurso de estas instituciones tuvo que cambiar. Quizá el acierto más grande de Margaret Sanger no fue que ella fuera la impulsora de la primer pastilla anticonceptiva, el Enovid. Fue que ella fuera la creadora de los organismos internacionales en pro de la anticoncepción. Margaret Sanger fundó Planned Parenthood y fundó Planned Parenthood International. Y esos son los organismos que desde el fondo están involucrados en la Organización Mundial de la Salud, en los gobiernos de los países, en las estructuras para generar las políticas públicas. Son ellos los que reciben dinero de la Fundación Rockefeller, son ellos los que reciben dinero de fundaciones plenamente eugenésicas, que se declaran eugenésicas, para promover la anticoncepción en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque seguimos permeados con la idea de que somos muchos. Nos vamos a acabar el petróleo, nos vamos a acabar el agua, nos vamos a acabar los recursos, nos vamos a matar por maíz. Todo esto avanzó, hay muchísimo de historia que podríamos contar, parte que es real, parte que es legendaria, así entre leyenda, pero en el Cairo en 2009 se publicó esta expresión en pro de la mujer y en pro de la anticoncepción, y fue como la primera conferencia por la población que hubo ya en forma. Y dice: la anticoncepción es uno de los aspectos de la salud sexual y reproductiva que constituye un derecho humano básico. Supone el derecho de las personas a decidir su propia conducta reproductiva en cuanto a tener o no tener hijos, el número deseado y los espacios intergenésicos, y además implica el derecho a disponer de acceso irrestricto a la información, a la educación y a los servicios orientados a regular la fertilidad. Nadie podría estar en desacuerdo. El discurso cambió. Ya no es vamos a eliminar a las poblaciones,
pero se equivocan en algo básico. El derecho que tenemos no es a la anticoncepción. El derecho que tenemos es a la regulación de nuestra fertilidad. La anticoncepción no es el derecho de nadie. El derecho que tenemos es, sí, a regular nuestra conducta reproductiva, a tener o no tener hijos, a tener el número deseado y el espacio que queramos entre ellos. Ese es nuestro derecho, no la anticoncepción. Tenemos que tener mucho cuidado, porque estos organismos, con una pequeña palabra, nos cambian la jugada, y más adelante vamos a ver un ejemplo padrísimo. Pero en realidad somos tantos en el mundo que nos vamos a acabar los recursos, somos tantos que ya no cabemos. Ahora que venía volando de la Ciudad de México a Campeche, llegas y es puro verde, 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 y de repente una manchita urbana. Y andamos. Voy para el otro lado. Ocupamos, la población mundial, el 3% de la superficie del planeta. Cabríamos, si nos apretáramos, cabríamos ahí, en el estado de Florida, en la ciudad de Jacksonville, Florida. Ahí cabríamos todos, en esa área que está rojita. Bueno, pero apretados. Si no nos apretáramos tanto, si viviéramos con unas condiciones aceptables, en casas donde viviéramos 4 o 5 personas con jardín, tuviéramos un espacio físico adecuado para cada quien, para toda la población del mundo, cabríamos en el estado de Texas. No somos tantos, lo que pasa es que estamos mal repartidos. La solución a la pobreza no es la anticoncepción. La solución a la pobreza es la eliminación de la corrupción de los países pobres. Entonces sí, habría solución a la pobreza, no la anticoncepción. La respuesta, si es que en serio fuéramos tantos, nos la da por ahí en un estudio en la India, 19.843 mujeres llevando métodos naturales de planificación familiar, tasa de fecundidad 0, o lo más cercano a 0. En la India, concretamente en Calcuta, el año 1993, una viejita que probablemente todos recuerden, se sentó a estar con las señoras y explicarles cómo funcionaba su cuerpo, cómo podían evitar tener embarazos, cómo saber si estaban fértiles, cómo saber si no estaban fértiles y cómo utilizar adecuadamente su cuerpo. Pero tenía que llegar ella. Tenía que venir a darnos la respuesta a alguien que veía en cada una de las personas a alguien superior, no a alguien inferior. Otra respuesta: 17,000 ciclos graficados con un método natural de planificación familiar, tasa de embarazo, tasa de efectividad en diferentes centros y todos combinados 96.4%, altamente efectivo para evitar el embarazo, si lo que buscamos es evitar el embarazo. Siguiente mito: los anticonceptivos son los medios únicamente eficaces para prevenir los embarazos no planeados. Cuando nos preguntamos esto con más claridad es, ¿los anticonceptivos son la solución o son parte del problema? Y la respuesta nos ayudan unos amigos en Colorado, una escuela en 1992, dice: no entendemos qué pasa. Ya regalamos al 100% de nuestros alumnos anticonceptivos. Les hemos dado clases de las hormonas, hay disponible en la cafetería condones, hay disponible anticoncepción de emergencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos están embarazando las pacientes? Y además tenemos 30% más de embarazo que el nivel normal, a nivel nacional. Tenemos 1 de cada 12 de nuestras estudiantes de secundaria y de bachillerato están embarazadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? La respuesta nos la da Rachel Jones, que era una de las mayores activistas de Planned Parenthood. Dice: la mayoría de las mujeres que se acercan a solicitar un aborto en una clínica estaban usando anticonceptivos cuando lograron el embarazo. Las usuarias de anticonceptivos son las que logran embarazos no planeados, no tanto las que no son usuarias de anticonceptivos.
Mari Calderón, en una conferencia que estaba patrocinada por Planned Parenthood, dice: aún con el riesgo de ser repetitivo, les recuerdo al grupo que hemos encontrado la mayor frecuencia de abortos inducidos en el grupo que en general usaba más frecuentemente anticonceptivos. Malcolm Potts, primer presidente de Planned Parenthood, diría: tan pronto como la gente inicie a utilizar anticonceptivos, habrá un aumento y no una disminución en la tasa de aborto. ¿Son los anticonceptivos la solución o son quizá la parte del problema? Y nos seguimos preguntando, bueno, pero ¿son eficaces? ¿Sí sirven o no sirven? Estaba con un amigo comiendo el otro día y me dice, bueno, todo eso está bien, pero sí sirve, ¿no? O sea, entiendo que puede haber abortos, pero el condón sí sirve, ¿no? Mismo que hace 2 meses me había hablado, oye, ¿qué puedo hacer? Es que se rompió y es que... Y le digo, pues no sirve. O sea, vamos a tratar de llegar a la conclusión. Para saberlo, pues tenemos que ver cuáles son los métodos anticonceptivos. No voy a tratar de meterme muy a profundidad en ellos. La mayoría los conoce, todos hemos ido a la escuela, a todos nos han explicado cuáles son, cómo se utilizan. Los primeros, los métodos mecánicos o de barrera. Entre ellos encontramos al preservativo femenino, el diafragma, que ya estará en los museos, prácticamente no se utiliza. ¿Por qué no sirven los anticonceptivos? ¿Por qué no sirven los preservativos? Primero, porque no se usan bien. Hay estudios que reportan que solo el 8% de los usuarios de preservativo como método de planificación familiar lo utilizan adecuadamente y de manera consistente. Los mismos fabricantes de los preservativos sugieren 24 pasos para colocar adecuadamente un condón. ¿Veras le queremos pedir a un cuate de secundaria que no sabe amarrarse bien los zapatos, ponerse en 24 pasos bien como debe de ser un preservativo? Pacientes que sabiendo que su pareja sexual tenía herpes, 50% admitieron no haber sido consistentes en el uso del preservativo. Solo el 20% de parejas cuyas parejas sexuales tenían VIH positivo aceptaron haber sido solo el 20% consistentes en el uso del preservativo. Si alguien cuya pareja sexual tiene VIH no está plenamente motivado a usar anticonceptivo, ¿ustedes creen que alguien que tiene 17 años y que va a tener relaciones sexuales y que ya está en el momento y no hay condón, se va a frenar? Segundo, porque la efectividad del preservativo disminuye conforme más veces se utiliza. Para prevenir infecciones de transmisión sexual y para prevenir embarazo. Y tercero, si solamente somos fértiles 4 días al mes y la efectividad del condón anda por ahí del 70% a nivel global, entre el 70, 86%, 90 y tantos por ciento el uso perfecto. 90 y tantos por ciento se refieren al número de condones que los sometes a una prueba de laboratorio y no tienen ruptura. Pero el uso cotidiano dice 80 y tantos por ciento. Vamos a ser conservadores y vamos a decir 85% de las veces funciona el preservativo. Una pareja normal, sin problema de infertilidad, tiene 21% de posibilidades por ciclo de conseguir un embarazo. Más o menos igual que si usara condón. Pero el condón se va a 25%, 15% al año de falla. Si solamente somos fértiles 4 días, ¿cuántas de esas fallas o cuántas fallas más del preservativo ocurren en días fuera de estos 4 y que no nos enteramos que falló? Es un método que falla frecuentemente. Segundo, los dispositivos intrauterinos. Pues constituyen una T de cobre, una T de plástico cubierta de cobre o una T de plástica cubierta de una sustancia liberadora de hormonas, que se inserta en el interior del útero y que evita la implantación de los bebés o que evita el paso de los espermatozoides a través de esta zona hacia las trompas para evitar el embarazo. El primer dispositivo que existió se llamó escudo de Dalcon y era un dispositivo plástico que tenía una especie de espicas que se introducía de la misma manera. Salió del mercado. La razón por la que salió del mercado es que a las 6 semanas de que estaba en el mercado empezó a haber quejas y empezó a haber ginecólogos que mandaron cartas a los proveedores y dijeron, oye, esto está criminal.
Mis pacientes se quejan de dolor, mis pacientes sangran durante el procedimiento de la inserción. Millones de dólares en demandas a esta empresa. La empresa se declara en bancarrota, pero no sin antes venderle a Planned Parenthood 4.5 millones de piezas para que las repartieran a los países en vías de desarrollo. La segunda que existe es la T de cobre, la que tenemos actualmente, la fabrican Paragard, y en la información que hay disponible para pacientes de Paragard, dice, bueno, si te embarazas mientras tienes el dispositivo, puedes tener una infección severa o shock, tener un parto o un alumbramiento prematuro o un aborto involuntario, o incluso puedes morir. Debido a estos riesgos, el profesional médico te recomendará en caso de embarazo que Paragard o que tu dispositivo sea eliminado, a pesar de que la eliminación puede causar aborto involuntario. En 1970 es la más grande investigación que hay acerca de DIU y embarazo. La conclusión fue, lo puedes dejar o lo puedes quitar. Y entonces los médicos nos quedamos, pues si lo dejo o si lo quito no pasa nada. No, la respuesta al final del artículo es decir, si lo dejas o lo quitas, pasa exactamente lo mismo. Esto. Hay riesgo de infección, hay riesgo de muerte, hay riesgo de prematurez. Lo dejes o lo quites. O sea, no cambia el riesgo. No es que no hay riesgo. Pero en la mente de un médico, si tú vas y le preguntas mañana, oye, ¿qué pasa? Tengo un dispositivo y me embaracé. Pues si quieres te lo quito o si quieres te lo dejo. Al final es lo mismo, pero no pasa nada. No, sí pasa. Tener un hijo prematuro, los prematuros son los que se enferman. Los prematuros son los que tienen más adelante problemas neurológicos. Los prematuros son los que tienen largas estancias en las terapias intensivas neonatales. Son los que después le da infecciones en los pulmones. Cuando tienen infecciones en los pulmones, entran en sepsis. Y cuando tienen sepsis, sangran del cerebro. Y cuando sangran del cerebro, se comprime el cerebro y se muere parte del cerebro. Y entonces son los que tienen después problemas motrices, problemas para el hablar, problemas para el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Otros posibles efectos secundarios fuera del embarazo es la enfermedad pélvica inflamatoria, que puede conducir a infertilidad, lo veo frecuentemente, histerectomía, incluso la muerte. Puedes tener mareos, náuseas, embarazo ectópico, anemia, porque las pacientes sangran necesariamente más que lo que sangraban, dolor de espalda, calambres, reacciones alérgicas, perforaciones del útero, etcétera, etcétera, etcétera. Y la defensa de estos cuates será, bueno, pero eso pasa muy poco. O sea, sí pasa, pero pasa poquito, no pasa tanto. Es más, si te embarazas tienes más riesgo de morirte que si te pones el DIU. Espérame, no compares. O sea, no estoy comparando embarazo con tu DIU. Es como decir, si tienes bulimia tienes menos riesgo que si tienes obesidad. No, en el centro hay una cosa que se llama salud. Ni es bulimia, ni es obesidad. Es salud. ¿Sí me explico? Bueno, el dispositivo Mirena, que es el que libera hormonas, pondrá en la información que hay para la paciente. Dice, bueno, no sabemos exactamente cuál sea el mecanismo por el que evitamos el embarazo. Dice, puede detener la liberación del óvulo, que esa es la ovulación, pero esta no es la forma en la que actúan la mayoría de los casos. Puede bloquear a los espermatozoides, puede hacer que el revestimiento del útero sea delgado y entonces evitar que se implante. Dice, no sabemos cuál sea la más importante y probablemente sean todas al mismo tiempo. Y esto nos lleva necesariamente al siguiente grupo, que son los hormonales. Los hormonales funcionan igual, es el mismo gato revolcado, sea parche, sea anillo, sea inyección, sea pastilla, dura 2 meses, dura 3 meses, es lo mismo, es la misma cantidad de hormonas o el mismo tipo de hormonas al menos. Hay implantes que van dentro de la piel, hay inyectables, hay anillos vaginales, hay parches, hay tabletas. Todos entran dentro del mismo grupo porque funcionan relativamente igual. Aquí están los mecanismos de acción. Inhiben la liberación de GnRH en el hipotálamo y luego inhiben la formación de LH, inhibiendo la ovulación. Esto haría que no hubiera ovulación, que no hubiera embarazo. Ocurre entre el 40 y el 60% de los ciclos, no en todos los ciclos, entre el 40 y el 60% de los ciclos en los métodos más efectivos. Por ejemplo, el DIU con levonorgestrel, que va adentro y que va insertado y que libera una cantidad de levonorgestrel, solamente 40% de las veces elimina la ovulación.
En los otros 60, modifica la motilidad de las trompas, modifica la contracción uterina, modifica la estructura del endometrio, donde evita la implantación, altera la composición del moco cervical, impidiendo que los espermatozoides lleguen, modifica también el medio vaginal, haciéndolo más nocivo, y dificulta la implantación del cigoto en el útero. Todos los que pongo en rojo son mecanismos que van en contra de la vida que ya comenzó. ¿Cómo funcionan los anticonceptivos? Hay una hormona que produce el cuerpo que se llama progesterona, y vamos a hablar más a profundidad al rato que hablemos de naprotechnology. Y la otra hormona que produce nuestro cuerpo de manera natural se llama estradiol. La hormona se pega en un receptor y en el receptor produce un efecto a nivel intracelular. La idea de la progesterona y del estradiol es que se producen en distintos momentos del ciclo, llegan, se pegan, producen un cambio, se despegan y el cambio se revierte. Y eso produce equilibrio. Los anticonceptivos tienen este tipo de hormonas que se pegan con 10 veces más fuerza o hasta 4.500 veces más fuerza que la hormona normal. Y entonces bloquea otros procesos normales del cuerpo que estarían esperando que se desbloqueara la hormona para empezar a ser efectivos. Y que van, o sea, los libros reportan más de 150 efectos fisiológicos que produce el consumo de hormonas sintéticas en el cuerpo de una mujer, buenos y malos. O sea, algunos pueden ser más positivos, en general el resultado es negativo. La actividad estrogénica del mestranol, 67%, del etinilestradiol, que es el que contiene la mayoría de los anticonceptivos, 100 veces más que la acción del estradiol normal. Por eso, si tomas esto, te salen coágulos en la sangre y por eso te puede dar un infarto, y por eso mujeres previamente jóvenes, previamente sanas, se mueren de manera súbita en el recreo y demandan, y todas las marcas de anticonceptivos están demandadas en Estados Unidos por muerte prematura en pacientes jóvenes. Todas. Por eso hay tantas. Porque se salen del mercado y lo vuelven a sacar con otro nombre, y lo vuelven a quitar y lo vuelven a aventar con otro nombre, y lo vuelven a quitar y lo vuelven a aventar. Pero sí, los reto a que si ustedes son consumidores de anticonceptivos, busquen la marca de su anticonceptivo, pónganla en Google y pongan Yasmín y demandas, Jazz y demandas, el nombre que quieran, y demandas en los Estados Unidos, y todas están asociadas a un proceso de demanda. Este es un recorte de los, del libro de referencia para médicos de qué hacen los medicamentos, y este es el recorte original de lo que hacen los efectos secundarios de una de las marcas líderes de anticoncepción. No se ve, está muy chiquito, pero dice, bueno, hay desde trastornos oculares, gastrointestinales, inmunológicos, del metabolismo, del sistema nervioso, psiquiátricos, de las mamas y el sistema reproductivo, de los trastornos de la piel y del tejido del subcutáneo. Aparte, trae un tratado aparte sobre trombosis, y aparte un tratado sobre cáncer de mama. Porque sabemos que los anticonceptivos producen trombosis, producen cáncer de mama. Obviamente ellos dicen, bueno, sí produce trombosis, pero de por sí la trombosis es un evento súper raro. O sea, aumenta el triple tu posibilidad de tener trombosis. Tiene un riesgo relativo de 3. O sea, el triple que cualquier gente que no toma anticonceptivos, pero de por sí es bajito. O sea, triple de muy poquito, pues sigue siendo muy poquito por 3, ¿no? Y el triple de cáncer de mama, pues es tan básico, cáncer de mama, pues, pero previene. ¿Dónde andamos? Previene las enfermedades, y de eso vamos a hablar más al rato. Previene el cáncer de endometrio, previene el cáncer de ovario. Sí, el cáncer de ovario le da una de cada 50,000 mujeres. Cáncer de mama es la número 1 en nuestro país. O sea, me previenes el más infrecuente y me das el más frecuente. Gracias por tu ayuda. Dice la página o sea, el libro oficial emitido por el laboratorio que hace los anticonceptivos, no por alguien ajeno, por ellos mismos. Suspenda el uso de los anticonceptivos si tiene tos, si tiene dolor intenso en el pecho que puede alcanzar el brazo izquierdo, si tiene falta de aliento, si no puede respirar, si tiene mareos, si se desvanece, si tiene dificultad o imposibilidad para hablar, si tiene pérdida parcial o completa de la visión o visión doble, suspenda los anticonceptivos, ya le hicieron daño, ¿no?
Me podrían decir, bueno, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, sí, pero todos los medicamentos tienen una indicación terapéutica. La anticoncepción no es una indicación terapéutica, es una elección de la pareja. Vamos a dejar que no nos lo diga la empresa farmacéutica, que no les diga yo, que nos digan los usuarios de los anticonceptivos si son buenos o no son buenos. Solo el 42% de quienes utilizaron espermicidas lo siguieron utilizando, no les gustó. El 53% de los que utilizan condones, después de un año, los dejan de utilizar por la razón que sea. Porque no son cómodos, porque no les gustan, porque no hay, porque son caros, por lo que quieran. Las inyectables, el 56% lo siguen usando, el 44% lo abandona. Las pastillas y las pastillas anticonceptivas y los parches, el 68% lo siguen utilizando. El otro 30% lo abandona. Si tuvieras una empresa y pierdes al 30% de tus clientes al año, ¿no te preguntarías, algo estoy haciendo mal? ¿Algo no le está gustando a mis clientes? Los métodos naturales tienen una continuación de 89%. Siguiente mito, los métodos son seguros y previenen incluso algunas enfermedades y algunas infecciones, ¿no? Previenen el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. Ya no me voy a morir de cáncer de ovario, que le da a 1 de cada 5 millones de mujeres. Pero te vas a morir de cáncer de mama, que es el número 1 en nuestro país, y cáncer cérvico-uterino, que es el número 2 en nuestro país. El uso de hormonas ajenas al cuerpo disminuye la inmunidad y favorece el contacto con pacientes con virus del papiloma humano y favorece el cáncer cérvico-uterino invasor. Y los estudios dicen, pero no es una razón suficiente para decirle a las pacientes que dejen de utilizarlos, porque ¿qué tal que se embarazan? ¿Nos va peor? Pues se embarazan, se pueden, no sé, se va a acabar el petróleo, yo qué sé. La misma Organización Mundial de la Salud, en el brazo de investigación sobre cáncer de mama, admite que el uso de hormonales es un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de mama. La Clínica Mayo revisa 23 estudios y de los 23 estudios, 21 dicen el uso de anticonceptivos es un factor de riesgo estadísticamente significativo para el desarrollo de cáncer de mama. Y diríamos, el uso de condones disminuye las infecciones de transmisión sexual. Eso es innegable. Hay 2 ejemplos que me encantan: Filipinas y Tailandia. Ambos tuvieron su primer caso de SIDA en 1984. Para 1987, en Filipinas había 135 enfermos con VIH y en Tailandia 112 enfermos con VIH. La OMS dijo, más o menos para el 99 va a mantener 85,000 casos Filipinas y 99,000 casos Tailandia. Filipinas es un país conservador, promovió el matrimonio, promovió la monogamia, promovió el retardo en el inicio de la vida sexual. Tailandia dijo, no, vamos a darle 100% a todos los jóvenes y a todo mundo que haya condones, para todos, para que nadie se infecte. Aquí no queremos que si con tu marido, nada. Condones para todos. La respuesta, 12,000 casos en 2005 Filipinas, 580,000 casos en Tailandia de VIH. El uso de preservativos no previene la transmisión sexual de enfermedades. Botswana y Uganda, otro caso increíble. Uganda en 1980 era el país que se consideraba el peor en VIH. Para 1990 tenían como 22% de su población tenía VIH. Uganda apostó por la monogamia, apostó por la abstinencia. Incluso la OMS dice ABC, abstinence, be faithful, condoms o contraception. Uganda dijo, pues vámonos por abstinence y be faithful. Si la gente no tiene relaciones o tiene relaciones solamente con su pareja, pues no se va a infectar de VIH. Y así el cuate que tiene VIH y no tiene pareja no va a infectar a nadie.
Botswana dijo no. Recibimos un donativo de la Fundación Bill y Melinda Gates, $13.5 millones, vamos a poner a trabajar esa lana, vamos a hacer disponibilidad de preservativos en las escuelas, clases de educación sexual a los niños, vamos a enseñarles a usar el condón, traigan aquí unos condones, para que los aprendan a poner y que las niñas aprendan cómo se debe de colocar y que los niños también, y vamos a darles clases, etcétera, etcétera, etcétera. 25 veces más invirtieron en condones que en la promoción de un estilo de vida saludable. La realidad, Botswana sigue teniendo una cantidad terrible de VIH. Uganda disminuyó a 6% de su población con VIH. ¿Cuál es la mala noticia? Los están presionando. O le entras a promover los condones, o le entras a promover la anticoncepción, o te dejo de ayudar. Te condiciono a ti político, te condiciono a ti dirigente de la organización, te condiciono a ti iglesia, a que le entres a mi jugada. Porque queremos eliminar a los negros. Se van a acabar los recursos. Nos interesa entrar ahí. No sé por qué, no me explico por qué. ¿Por qué Uganda va a las Naciones Unidas y dicen, acá tenemos la respuesta? ¿Por qué Filipinas va y dice, aquí está la respuesta? Y dice, no, pero no podemos dejar que la moral se meta en el dormitorio de las personas. No, pero no podemos dejar que tu ideología se meta en la decisión de las personas. Yo todavía me enfrento a la realidad de estar en un hospital de la Secretaría de Salud y que nos digan, tienes que usar anticonceptivos. 80% de las mujeres que entran por la puerta del hospital tienen que salir con un anticonceptivo. Y esa es una meta y es una prioridad nacional. Y si no le entras, te puedo correr. ¿Es en serio? Sí, es prioridad nacional. Es un programa prioritario, anticoncepción, porque no queremos que siga creciendo la población, porque en México hay mucha pobreza, porque bla, 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 bla. Eres un irresponsable si dejas que una niña de 16 años que acaba de tener a su bebé se vaya sin un dispositivo intrauterino. Mito número 4. Los anticonceptivos mejoran la vida sexual de las mujeres, producen liberación sexual y pueden el acceso indiscriminado a los anticonceptivos. Nos tardaríamos varias horas en llegar a la conclusión de que esto no es cierto. La tendencia es la anticoncepción, la pornografía, la disponibilidad de todo, la liberación sexual ha generado mucho más insatisfacción sexual que satisfacción sexual. Una de las causas, los anticonceptivos disminuyen una hormona, una globulina transportadora de hormonas que se llama SHGB, que transporta la testosterona, disminuye la testosterona y disminuye el deseo sexual de las mujeres. No mejora la vida sexual. Mito número 5, los anticonceptivos pueden ser abortivos. Es real. Para algunos. Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, me van a correr de la posición que me dieron como representante de México, el chair de los Junior Fellows y no sé qué. Pero miren lo que hace la COG 1965, a 5 años de la liberación de la primera pastilla anticonceptiva, que fue el Enovil, 1960. Hace una distinción importante y dice: fertilización es la unión del espermatozoide con el óvulo. Concepción es la implantación del óvulo fertilizado, y esta definición se ha seleccionado de manera deliberada precisamente porque la unión del espermatozoide y el óvulo no se puede detectar hasta que se ocurra la implantación. O sea, tú no te enteras de que hubo fecundación hasta que hubo implantación, y entonces hay embarazo clínico. Y entonces embarazo lo redefinieron como el estado desde la concepción hasta la expulsión del producto de la concepción. Luego entonces, si tú tienes un método, el que sea, que evita la implantación, puede ser considerado un anticonceptivo y no un abortivo. Pero es un sofisma, es un juego del lenguaje, es un cambio sutil en las definiciones. Es un pleito que no me puedo explicar por qué sigue siendo un pleito, pero sigue siendo un pleito definir en qué momento comienza la realidad de este nuevo ser humano. Para mí es a todas luces claro que esta primer célula tiene una
componente genético, los espermatozoides tienen otro componente genético, ninguno de los dos tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo y de crecer y de formar un organismo, ninguno de los dos, hasta que ocurre la fecundación. Y en la fecundación se fusionan los genes, se fusiona el material genético de estas dos células y se genera uno nuevo, diferente, capaz de autorregular su crecimiento, capaz de dar a un organismo completo. Esta célula es la más valiosa en el mercado, el cigoto, es la totipotencial, es la célula madre por excelencia, es la que tenemos congelada en varios bancos de embriones, porque de ahí podemos sacar muchísimo. Y esto no cambia estructuralmente hasta que te mueres. Eres esto, más chico o más grande. De ahí, aquí, solo son procesos evolutivos, pero no vuelve a haber un cambio conformacional importante en la existencia de esto. Por eso podríamos afirmar que ahí empieza la existencia de esta nueva vida. Hablar de vida es bien difícil porque esta célula está viva y este espermatozoide está vivo, pero esta es una vida independiente, individual, diferente a la mamá y diferente al papá, con material genético nuevo, con material genético autorregulable. Su crecimiento no es exponencial, 2, 4, 8, 16 como lo habíamos pensado. Se va creciendo conforme lo va necesitando este organismo y elige el grupo de células que necesitan multiplicarse de manera ordenada, orquestada por el núcleo de esta célula. Por eso podemos afirmar que si tú evitas que esto ocurra, ya estás destruyendo una vida. ¿Los anticonceptivos pueden producir infertilidad? Esa es otra de las preguntas que frecuentemente llegan a mi consultorio. Tengo miedo de empezarlos a utilizar porque puede ser ¿qué tal si más adelante ya no podemos tener bebés? Me pregunta, ¿qué nos puedes decir al respecto? Regreso a lo que les dije al principio, hay poca evidencia, poca información escrita en las diferentes revistas de ginecología o revistas de fertilidad o de reproducción que aseguren esto, pero no es porque no exista, es porque no está escrito. Yo le digo a mis pacientes, pues te doy 3 ideas. El factor más importante para definir tu capacidad de fertilidad, el factor modificable más importante, les digo, hay muchos factores importantes, pero el más importante, el que te clasifica, es tu edad. O sea, es bien diferente. Si hay pacientes acá que hayan ido a una clínica de reproducción, no me dejarán mentir. ¿Tienes menos de 35 o más de 35? Menos de 35 podemos hacer algo por ti. Más de 35 te vamos a dar a donación de embriones, donación de ovocitos, porque tus ovocitos ya no sirven. Ya tienes más de 35 años. Tienes más de 40 años, donación de embriones. Ni tú ni tu esposo vamos a utilizar sus células. Vamos a utilizar los embriones que ya están congelados de alguien que le ha resultado ser buena embarazadora. Y esos te vamos a pasar a ti para que resultes embarazada. Tu edad es el grupo que te clasifica. Cuando nosotros revisamos la estadística de la CDC para ver cuál es la efectividad de las estrategias que utilizan para lograr el embarazo, y utilizamos la de la CDC porque es la que lo publica. En México no hay un organismo que publique cómo le va a las clínicas, entonces cada clínica reporta su propia tasa como ellos la quieran reportar. Pero la CDC dice, bueno, la tasa para pacientes de 30 años o menos es esta, de 35 o 30 es esta, de 35 a 38 es esta, de más de 38, de más de 40. Es tu principal. Si tú utilizas anticonceptivos y pospones el inicio de tu vida reproductiva, estás disminuyendo forzosamente tu posibilidad de quedar embarazada más adelante, por pura matemática, por pura lógica. Siguiente razón, bueno,
las reacciones o las alteraciones hormonales que te puede producir el uso de hormonas anticonceptivas permanecen en tu cuerpo por lo menos 12 meses después de que las dejaste de utilizar. Claro, tú te vas al Fertility and Sterility y hay un artículo que dice que después de usar anticonceptivos en el ciclo siguiente al uso de anticonceptivos por 3 ciclos o más, el ciclo siguiente es el de mejor oportunidad para lograr el embarazo. Entonces te dicen, si estás, y además se defienden, dicen, no es cierto, los anticonceptivos no pueden producir infertilidad porque incluso hay gente que resulta embarazada tomando anticonceptivos. Entonces, hasta ayuda, ¿no? ¿A poco no? Y Fertility and Sterility dice, si lo usas 3 meses, el siguiente ciclo es el bueno. Sí, probablemente resultes embarazada. Lo que nadie dice es si vas a terminar con un bebé en tu casa. ¿Cuántos embarazos que tuvieron uso de hormonales anticonceptivos terminan en un aborto en las primeras 12 semanas? No. ¿Cuántos embarazos terminan en un embarazo prematuro? No lo sabemos. Pero sí sabemos que hay alteraciones hormonales que permanecen hasta 12 meses después. E incluso hay artículos que sugieren que la disminución de la SHBG permanece para siempre. Una vez que utilizaste por 3 ciclos o más anticonceptivos, la disminución de la libido puede permanecer para siempre. Recuerdo, y no es una paciente aislada, son muchos pacientes que llegan después del tratamiento para endometriosis, que es una enfermedad que vemos frecuentemente los que vemos pacientes con problemas reproductivos, les dan un medicamento que les produce como una especie de menopausia por un tiempo, 6 meses, 9 meses, 12 meses. No es hay un grupo en internet que se llama Víctimas de este medicamento. Y no es infrecuente que lleguen pacientes y digan, doctor, devuélvame a mi esposa. Se tomó estas pastillas hace 2 años y no ha vuelto a ser la misma. No es infrecuente que pacientes que utilizan esos medicamentos terminen divorciados. No es nada infrecuente que pacientes, todas las semanas, no todas las semanas, pero sí frecuentemente me llega una paciente al consultorio diciéndome, como les decía, quiero empezar a tomar anticonceptivos, ¿qué me recomiendas? Y las otras que llegan son las que saben más o menos que yo no doy anticonceptivos y llegan y me dicen, llevo 3 meses y no me aguanto ni yo. O sea, ya me peleé con mi mamá, ya me peleé con mi novio, ya corté con mi novio, ya ni siquiera necesito los anticonceptivos, pero ahora ¿qué hago? Los suspendo así, los dejo a media caja, estoy harta de tomar esto. No me aguanto ni yo. Cuando vemos esta realidad podríamos pensar, ¿y entonces qué hacemos? Entonces la iglesia quiere que tengamos 1000 hijos, o entonces la organización Provida quiere que tengamos 14 hijos, quiere que estemos embarazadas siempre, quiere que seamos embarazada con un hijo dándole pecho, o cuál es su intención, ¿no? No hay una salida, no hay una escapatoria, estamos destinados a morirnos porque o tomamos anticonceptivos o se acaba el mundo, pero si se acaba el mundo pues ya nos morimos, pero si tomamos los anticonceptivos también nos vamos a morir. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Doctor, díganos, por favor. Hay una luz en el camino. Hay una luz en el camino. No se depriman. Ya veo gente llorando allá atrás. No se preocupen. Este es el método que yo conozco, y hay una infinidad de métodos naturales que respetan el organismo de la mujer, que respetan la vida desde su origen, que te van a enseñar a conocer a tu persona, tu sexualidad, tu interior, que te va a dar empoderamiento como mujer, empoderamiento como persona. Se llama Creighton Model, es el que yo conozco, pero cualquier método que te diga conócete, que te diga descúbrete, que te diga conoce tu cuerpo, que te diga platica con tu pareja, que te diga comunícate, que haga corresponsables a los dos de la decisión de la procreación de más o de menos hijos, pienso que es un método bueno. Y finalmente, pues eso es lo que nosotros hacemos ahí en la clínica en Puebla, y traté de apurarme a ver si había un espacio para preguntas y respuestas, si es que hubiera alguna pregunta por ahí acerca de esto o de cualquier otra cosa que quieran. Muchas gracias a todos.